¿Lo logró? Edu lo logró. Viajó al futuro. Pero tranquilo, que la clase no la voy a dar yo. Ahora mismo vamos a establecer conexión con Edu para saber qué es lo que está ocurriendo allá en el año 2035. Hola Eduard, ¿cómo está todo por allá? Hola amigo, lo logré. Todo fino por aquí, excelente. Nos alegra Eduard. Te pregunto, ¿Venezuela sí clasificó al mundial? Claro, mano, tengo fe, clasificamos al mundial. De hecho, Soteldo creció 2 centímetros. Oye Eduard, pero allá en el futuro, ¿la electrónica sí está dando plata? Claro que sí, amigo, en el futuro todo es electrónico. De hecho, de cada 10 trabajadores, 8 son robots. Uno es quien los diseña y otro es quien los repara. Así que empecemos con la clase de hoy. Quédate, Juan Ramón, que lo que te voy a explicar a continuación o te va a ahorrar dinero o te va a generar ingresos. Hoy vamos a hablar de dos componentes, el fusible y el varistor, ambos responsables de proteger el circuito, bien sea por un exceso de corriente o por un exceso de tensión, o sea, voltaje. El primero, el fusible. Hay un dicho que dice que la cuerda se revienta por el lugar más débil. Bueno, a propósito, el fusible es el lugar más débil del circuito. ¿Por qué a propósito? Bueno, porque si se rompe o se quema, es fácil tirarlo y reemplazarlo. Si no estuviera el fusible, entonces generaría o ocasionaría daños en el resto del circuito que serían más difíciles de reparar. El fusible no es otra cosa que un hilo conductor entre un punto A y un punto B. El fusible tiene generalmente dos datos: la cantidad máxima de amperios que tolera o soporta y la cantidad máxima de voltios que soporta. Pero, óigase bien, el fusible está diseñado para proteger el circuito por un exceso de corriente o de amperios. Cuando la corriente en el circuito supera la capacidad para la cual él fue diseñado, entonces lo que hace es quemar o romper ese hilo conductor y así protege el resto del circuito. Él puede trabajar solito y proteger el circuito por un exceso de corriente. Ahora vamos a hablar de su compañero, el varistor. El varistor se parece a este que vemos acá, o también puedes conseguirlos así o así. Su función es proteger el circuito por un exceso de voltios o de tensión. Y a diferencia del fusible que está conectado en serie, el varistor se conecta en paralelo, o sea, con una pata en una línea y con la otra pata en la otra línea, ¿sí? Aunque usted no lo crea. Por obvias razones, cuando el voltaje es el adecuado, supongamos que esta tarjeta es de 110 voltios o vino diseñada para 110 voltios, en condiciones normales, él tiene un valor o una resistencia en ohmios infinita de muchos o de millones de ohmios. Esto es así para que no haya un cortocircuito en una línea o entre una línea y la otra. Pero, ¿cuál es su función? ¿Qué va a pasar cuando el voltaje exceda por mucho, por ejemplo, 140 voltios, 150 voltios, 160 voltios y de ahí en adelante? Entonces él ya no tiene una resistencia infinita, sino que empieza a conducir entre el punto A y el punto B, o sea, entre la línea 1 y la línea 2, generando así un cortocircuito o un leve cortocircuito que va a ser detectado por el fusible, el cual se va a romper. Entonces, de esta manera protegemos el resto del circuito por un exceso de tensión. El varistor necesita trabajar con el fusible para poder proteger el circuito. O sea, trabajan en conjunto. Vamos ahora con Luis, que tiene una pregunta acerca de Romeo Santos. A todas estas, Eduard, ¿qué pasó con Romeo Santos? Mira, amigo, es lamentable decirlo, pero soy el yo del futuro. Decía que es lamentable decirlo, pero cayó en la bancarrota y tenemos el audio con su testimonio. Y la renta le faltan 2 meses, la plata que